Hola, mi nombre es Javier Civera y soy profesor en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza. Antes de comenzar el seminario, me gustaría agradecer a los miembros del Grupo de Visión del Comité Español de Automática por la oportunidad de presentaros este seminario hoy. Y por supuesto también quería agradeceros a todos vosotros por anticipado vuestra atención y espero que este seminario sea de vuestro agrado. El título del seminario es Visión a partir de vídeos, geometría y entendimiento. Este es un índice del seminario. Voy a empezar introduciendo el tema de la visión a partir de vídeos. A continuación expondré dos aspectos relacionados con la geometría del problema y os enseñaré dos aplicaciones que se derivan directamente de técnicas relacionadas con estos aspectos geométricos. A continuación, os contaré las que yo creo son las limitaciones principales de estas técnicas basadas en geometría, de estas técnicas tradicionales basadas en geometría, y terminaré el seminario exponiendo un conjunto de trabajos recientes que van en la dirección de superar estas limitaciones. Bueno, comienzo con la introducción del problema y tratando de responder a la pregunta ¿cuál es el interés del vídeo como entrada sensorial? Bueno, en primer lugar, el vídeo es el formato natural de entrada para varias aplicaciones, por ejemplo, la robótica, en la que la entrada sensorial está integrada dentro del bucle de control. En segundo lugar, la videovigilancia, donde queremos grabar tenemos interés en grabar en analizar un vídeo de una escena. Y en tercer lugar, pues por ejemplo, la realidad aumentada, donde queremos insertar objetos virtuales en cada frame de un vídeo. En segundo lugar, actualmente existen una serie de dispositivos de bajo coste y de fácil manejo que tienen la capacidad de producir vídeos de alta calidad. Y estos dispositivos además han tenido un gran impacto en la sociedad o tienen potencial para tenerlo, de tal manera que la sociedad se está convirtiendo en una gran productora de vídeos. Estos dispositivos, por nombrar unos cuantos, pues son las cámaras de los smartphones o algunos dispositivos comerciales como la cámara GoPro, que es una cámara wearable que se atacha al cuerpo para grabar ciertas actividades, la cámara Memoto, que está más orientada a grabar imágenes durante largos periodos de tiempo, incluso durante varios meses o años, y por supuesto las gafas de Google recientemente aparecidas. Por otro lado, también existen actualmente grandes repositorios de vídeos, por ejemplo YouTube, y estos repositorios contienen una enorme cantidad de información en forma de vídeo, actualmente sin procesar, o casi sin procesar, pero que tiene potencial para utilizarse para la construcción de modelos de alto nivel semántico, utilizando técnicas de Machine Learning a partir de datos débilmente anotados. Y por último, también quería nombrar que los vídeos tienen un alto potencial y que tienen características particulares distintas de las imágenes. Por ejemplo, en los vídeos nos aparece el movimiento, que es importante en algunas aplicaciones como reconocimiento de acciones. En los vídeos, si la cámara o los objetos se mueven, podemos ver múltiples vistas de una misma escena o de un mismo objeto. Y en los vídeos tenemos muchísima redundancia de datos. Bien. Sigo pues con los aspectos geométricos del problema y comienzo definiendo el problema de la visión 3D a partir de vídeos. Tenemos una cámara, dada una secuencia de imágenes tomadas por una cámara que se mueve a través de una escena. El objetivo va a ser, a partir de dicho vídeo grabado por la cámara, estimar la trayectoria de la cámara, las posiciones desde los que se tomaron los distintos frames, y hacer una estimación de la estructura 3D de la escena. Y es importante remarcar que esto lo queremos hacer sin ningún tipo de información a priori, es decir, para cualquier movimiento de la cámara, para cualquier movimiento de la cámara en 6 grados de libertad, para cualquier escena de interiores o de exteriores o cualquier escena que podamos imaginar, y en la medida de lo posible utilizando solamente
la información contenida en las imágenes, es decir, sin ninguna asunción a priori y sin utilizar ningún sensor adicional. Bueno, la bibliografía acerca del tema, acerca de visión a través de vídeo y en concreto acerca de visión 3D, proviene de dos comunidades distintas. Por un lado tenemos la comunidad de visión por computador y por otro lado la comunidad robótica. En la comunidad de visión por computador tenemos el denominado Extractor from Motion, cuyo objetivo es la estimación de la estructura 3D de una escena y de la posición de las cámaras en dicha escena a partir de un conjunto de imágenes. Y para ilustrar este Extractor from Motion os quería enseñar este vídeo. En este vídeo podéis ver que a partir de un conjunto de imágenes que además han sido descargadas de Flickr mediante y estas imágenes se han extraído a partir de la búsqueda de un término, en concreto la Fontana de Trevi, con lo cual dichas imágenes pueden tener procedencia muy diversa de distintas cámaras en distintos instantes temporales. Puede incluso haber fotos que no se correspondan con la escena, como por ejemplo esta de aquí, o tengan un punto de vista bastante distinto. A partir, como digo, de este conjunto de fotos, esta aplicación de Microsoft, el Phototourism, hace una reconstrucción 3D de una serie de puntos salientes en las imágenes y es capaz de de calcular la posición y la orientación de las cámaras que tomaron las imágenes para cada una de las fotos. Bueno, por otro lado, en la comunidad robótica tenemos el SLAM, que es el acrónimo de Simultaneous Localization and Mapping, y el SLAM se refiere a la capacidad de un robot móvil de construir un mapa de su entorno y autolocalizarse en él a partir de un flujo de datos sensoriales. Y, bueno, como ejemplo ilustrativo, os quería enseñar este vídeo. En este vídeo veis un robot que, equipado con un sensor láser y a partir de las medidas de dicho sensor láser y de la odometría de las ruedas, es capaz de construir este mapa de su entorno y autolocalizarse en dicho entorno a partir, como digo, únicamente de las medidas sensoriales de ese flujo de datos del láser y de la odometría. Cuando en el SLAM el sensor principal o el único sensor es una cámara, se suele denominar Visual SLAM, y los objetivos del Visual SLAM son muy parecidos a los objetivos del Extractor from Motion y únicamente con pequeños matices. El primer matiz es que la comunidad de visión por computador, por supuesto, ha utilizado únicamente sensores visuales en el problema de Extractor from Motion, y en el SLAM se suelen utilizar, o es bastante habitual utilizar varios sensores y a veces combinación de ellos. Y en la comunidad de visión por computador, el problema de visión 3D se ha tratado, aparte, considerando como entradas tanto imágenes separadas temporalmente como vídeos, que es nuestro caso de interés, y el SLAM, por su propia aplicación, ha utilizado generalmente flujos de datos y por tanto el Visual SLAM ha utilizado tradicionalmente vídeos como entrada. Y a modo ilustrativo también os quería enseñar este vídeo de SLAM monocular, es decir, reconstrucción 3D y localización de la cámara a partir de un vídeo. En la parte izquierda de este vídeo veis la secuencia de imágenes que está grabando una cámara en movimiento. En estas imágenes también veis los puntos salientes que vamos a tratar de reconstruir en 3D. Y en la parte derecha veis una vista en planta de la estimación que estamos haciendo, de la estimación de la cámara en azul, la posición de la cámara es este triangulito de aquí, la trayectoria es la línea azul. Y estas elipses rojas son la estimación de los puntos salientes, en concreto las elipses son las elipses de incertidumbre, es decir, la región en la que creemos que está dicha característica. Bueno, el primero de los puntos que me gustaría tratar es el modelado
proyectivo de la escena en aplicaciones de visión 3D. La cámara es un sensor proyectivo que solo mide ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Si a partir de una sola imagen, como la de esta ilustración de aquí, queremos estimar la posición 3D de un punto, como por ejemplo la esquina de esta casa, vamos a poder reconstruir con mucha precisión el rayo proyectante en el cual está dicho punto, y dicho rayo proyectante lo podemos reconstruir uniendo el centro óptico de la cámara y el punto correspondiente en el plano imagen y, bueno, proyectando ese rayo hacia la escena. Sin embargo, no vamos a poder saber a partir de una única imagen cuál es la profundidad de dicho punto. Es decir, el punto podría estar en cualquiera de estas tres profundidades que os muestro en este dibujo. Y es únicamente cuando la cámara se traslada lo suficiente, cuando podemos triangular a partir de dos rayos proyectantes de dos cámaras distintas y podemos conocer la profundidad 3D de este punto. La magnitud más relevante en todo este proceso de triangulación es este ángulo de paralaje que vemos aquí, que se define como el ángulo que forman los dos rayos proyectantes de las dos imágenes. Si ese ángulo es cero, que es el caso de una cámara quieta o una cámara que solamente rota y no se traslada, no vamos a poder reconstruir la profundidad del punto a lo largo del rayo. Si este ángulo es muy pequeño, esta profundidad solo vamos a ser capaces de reconstruirla de manera muy imprecisa. Y únicamente cuando el ángulo de paralaje es grande, vamos a poder dar una estimación precisa de la profundidad de este punto en la imagen. Estos puntos de bajo paralaje, para los cuales vamos a tener una estimación imprecisa de su profundidad, pueden ser debidos a dos motivos distintos. El primero es una traslación pequeña de la cámara. Cuando estamos imaginemos una secuencia en un entorno de exteriores, en los primeros instantes, los primeros frames de la secuencia, la cámara se habrá trasladado unos pocos milímetros. Los puntos de la escena, como están bastante lejos, van a tener poco ángulo de paralaje y la estimación de profundidad para toda la escena va a ser bastante imprecisa. A medida que nos trasladamos, algunos de esos puntos van a tener un paralaje más y más alto y vamos a poder estimar su profundidad con precisión. Sin embargo, va a haber puntos para los cuales nunca nos vamos a trasladar lo suficiente para tener una estimación precisa, porque son puntos muy lejanos. Un ejemplo lo tenéis en esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí muestra las galaxias más lejanas que se pueden ver con un telescopio y que están a 1000 millones de años luz de la Tierra. Y es evidente que estas galaxias nunca nos vamos a trasladar lo suficiente para tener un ángulo de paralaje suficiente para estimar su profundidad basándonos únicamente en geometría. Las cámaras son capaces de ver estos puntos extremadamente lejanos, y no solamente puntos extremadamente lejanos, sino también puntos en el infinito, que es lo que os quería mostrar en esta imagen de aquí. En esta imagen de aquí podemos ver una vía de tren y podemos ver los dos raíles. Sabemos que los dos raíles son paralelos y sabemos que dos rectas paralelas se cortan en el infinito. Y en esta imagen de aquí podemos ver el punto donde se cortan los dos raíles y por tanto este punto de aquí es un punto en el infinito. Para este punto en el infinito, por supuesto, no vamos a poder estimar su profundidad, y para estas galaxias tampoco vamos a poder tener una estimación de profundidad precisa a partir de técnicas geométricas. Sin embargo, estos puntos, a pesar de no tener esa estimación de profundidad, van a tener una información muy rica de orientación de la cámara. Y una prueba intuitiva de ello es que los marinos han estado navegando alrededor del globo durante varios siglos, basándose únicamente en la información que obtenían por mirar las estrellas. Bueno, estos puntos de bajo paralaje, a pesar de tener una información rica de orientación para la cámara y a pesar de ser necesarios para tener un modelo completo de la escena, fueron de alguna manera ignorados en las primeras aproximaciones al SLAM monocular,
debido a la dificultad de inicializar incertidumbres infinitas en el rayo para estos puntos de bajo paralaje, y de inicializar esas incertidumbres infinitas y de mantenerlas durante un tiempo si esos puntos eran muy lejanos. Y lo que os voy a presentar a continuación es una parametrización para dichos puntos, de tal manera que podamos inicializarlos a partir de una sola imagen, asignando una incertidumbre infinita al parámetro de profundidad a lo largo del rayo, y esa incertidumbre infinita, a medida que la cámara se traslada, si el ángulo de paralaje comienza a hacerse grande, esa incertidumbre se reducirá y tendremos una estimación precisa de la profundidad del punto. Y si el ángulo de paralaje no llega a hacerse suficientemente grande, la estimación de profundidad, esa incertidumbre de profundidad seguirá manteniéndose infinita durante varios frames y posiblemente durante toda la estimación. En esta parametrización, denominada inverse depth, cada punto de la escena lo vamos a representar, en lugar de con sus coordenadas euclídeas, con un vector de 6 parámetros. Los primeros 3 parámetros son la posición euclídea del centro óptico de la cámara cuando vimos ese punto por primera vez, es decir, en el frame en el que queremos inicializar dicho punto. Los dos siguientes parámetros son el ángulo de azimut y elevación del rayo proyectante en el cual vive dicho punto, tenemos dicho punto. Y el último parámetro es, de alguna manera, la clave de esta parametrización, es la profundidad inversa de dicho punto a lo largo del rayo proyectante. Para inicializar este punto, para inicializar un punto cualquiera 3D con esta parametrización y a partir de una única imagen, los 5 primeros parámetros de esta parametrización pueden inicializarse, son los que pueden inicializarse de la primera imagen. Los 3 primeros son la posición X y Z del centro óptico de la cámara, que los podemos obtener a partir de la estimación hasta ese instante. Los 2 segundos son los ángulos de azimut y elevación del rayo, que, como hemos dicho, podemos obtenerlos uniendo el centro óptico de la cámara con el punto del plano imagen que queremos reconstruir. Y es el último parámetro, la profundidad inversa, para el cual no tenemos ninguna información a partir de una sola imagen. ¿Cómo inicializamos este parámetro? Bueno, pues le vamos a dar un valor ρ sub 0 y una incertidumbre, una desviación estándar, sigma ρ, de tal manera que la región de incertidumbre para este parámetro incluya la profundidad inversa 0. La profundidad inversa 0 es equivalente a una profundidad euclídea infinita, con lo cual, si el intervalo incluye la profundidad inversa 0, estamos incluyendo un rango de profundidades desde una profundidad mínima hasta el infinito. Y por tanto estamos definiendo una región de incertidumbre para la profundidad inversa de dicho punto, parecida a la que os muestro en este dibujo. Y una vez que hemos inicializado a partir de una imagen esta región de incertidumbre infinita, en los siguientes frames aplicaremos la ecuación de proyección de dicho punto en la otra imagen. Si el ángulo de paralaje es suficientemente grande, esta elipse de incertidumbre se reducirá, tendremos una estimación precisa de la profundidad. Caso que el ángulo de paralaje no sea grande, como he comentado anteriormente, esta incertidumbre permanecerá o seguirá siendo infinita. En esta transparencia tenéis la ecuación de proyección de un punto en inverse depth en una imagen cuando ya ha sido inicializado. Y la ecuación de proyección es muy similar a la proyección de un punto en una imagen que habréis visto en clase de visión por computador. Básicamente tiene 3 pasos. El primero de ellos, este punto en inverse depth, lo transformamos a coordenadas euclídeas en el sistema de referencia de la cámara. A continuación aplicamos el modelo pinhole para proyectar dicho punto en el sistema de referencia de la cámara, lo proyectamos en la imagen. Y a continuación, si tenemos una cámara con una distorsión radial apreciable, como es nuestro caso, aplicamos un modelo de distorsión radial al punto. Bueno, en este vídeo os quería enseñar
resultados experimentales utilizando esta parametrización. En este vídeo vais a ver en la parte superior izquierda la secuencia de imágenes que vamos a procesar. En la parte superior derecha vamos a ver la trayectoria, la estimación de la trayectoria de la cámara y la elipse de incertidumbre de la posición de la cámara. En la parte inferior izquierda vamos a ver una vista en planta de la reconstrucción 3D de los puntos salientes en la imagen. Y vamos a ver estas elipses de aquí rojas, son las elipses de incertidumbre de la posición 3D de los puntos. Y en la parte inferior derecha lo que vamos a ver es de nuevo una vista en planta de la reconstrucción 3D de los puntos, pero en lugar de abarcar únicamente los 10 metros más cercanos a la cámara, va a abarcar hasta 200 metros, más allá de la cámara. Bueno, lo que podéis ver aquí es, al principio de la estimación todos los puntos tienen una incertidumbre elevada. Sin embargo, los puntos cercanos, estos de aquí del coche, pronto tienen un paralaje elevado y la estimación de profundidad, la incertidumbre de la estimación de profundidad se va a reducir. Vamos a tener una estimación muy buena de la profundidad de dichos puntos. Sin embargo, los puntos lejanos, este punto 29, 27, este punto 11, que están en los montes lejanos o en la copa de este árbol, nunca nos vamos a trasladar lo suficiente en esta secuencia como para tener paralaje suficiente para estimar su profundidad y por tanto, la estimación de profundidad de dichos puntos va a extenderse hasta el infinito durante dicha secuencia. En concreto, vamos a fijarnos en dos puntos, el punto 11 en la copa del árbol y el punto 3 en un coche en la segunda fila de este parking. Para esas dos características, 3 y 11, os detallo aquí la estimación de profundidad inversa en rojo y la estimación de la incertidumbre de profundidad inversa en azul. Y en negro tenéis el valor final de dicha estimación. Entonces vemos que para la característica 3, la incertidumbre de estimación de la profundidad inversa, cuando llevamos unos poquitos frames, deja fuera de la estimación la profundidad inversa 0. Es decir, la posibilidad de que ese punto esté en el infinito, sea muy lejano, queda excluida muy pronto de la estimación porque hemos tenido paralaje suficiente. Sin embargo, para la característica 11, lo que podéis ver es que la incertidumbre de estimación, la región de incertidumbre, el 0, la profundidad inversa 0 nunca queda fuera de la región de incertidumbre y por tanto nunca podemos excluir que ese punto esté lejos, es decir, no nos hemos trasladado lo suficiente, no hemos tenido paralaje suficiente para ese punto para tener una estimación precisa de la profundidad. El siguiente aspecto que me gustaría exponer es la detección de espúreos y el algoritmo RANSAC. Bueno, me gustaría introducir el problema de las correspondencias espúreas con estas imágenes. El problema es el siguiente: la estimación 3D multivista se basa en el emparejamiento de características visuales entre distintas vistas. Y en este proceso de emparejamiento pueden producirse espúreos. Observad, por ejemplo, en esta imagen hemos extraído un conjunto de puntos salientes. Esta imagen es la primera de las que os he enseñado en la parte superior. Y hemos realizado emparejamientos con la segunda imagen mediante el vecino más próximo. Y los emparejamientos encontrados son estos. Y de todos estos emparejamientos, hay una parte de ellos que son emparejamientos correctos, que son los que veis en esta imagen, y hay otra serie de emparejamientos que son incorrectos. Si utilizamos métodos no robustos de estimación, cualquiera de estos emparejamientos incorrectos, cualquiera de estos outliers, puede corromper la estimación, puede hacerla fallar. Y por tanto es bastante importante el detectar estos outliers y eliminarlos de nuestra estimación. El algoritmo más usado en visión 3D, en Extractor from Motion, para esto es el denominado RANSAC, que es el acrónimo de Random Sample Consensus, y es el algoritmo que os voy a explicar a continuación con un ejemplo muy sencillito. El ejemplo que voy a utilizar es la estimación de una recta
a partir de una serie de puntos, y de estos puntos hay algunos de ellos que van a ser espúreos, es decir, van a ser medidas espúreas. El algoritmo RANSAC comienza con la generación de una serie de muestras aleatorias con el mínimo número de puntos que necesitamos para definir el modelo. En este caso, el modelo que tenemos es una recta y por tanto el mínimo número de puntos para definir una recta son 2. Con esta muestra aleatoria definimos el modelo, definimos la recta y ponemos un threshold alrededor de dicho modelo. Todos los datos que caigan dentro de dicho threshold votarán por este modelo, y todos los datos que estén fuera no votarán por él, de tal manera que este modelo es votado por 10 puntos. Este proceso de muestras aleatorias se repite un número de veces m, que depende de el número de puntos necesario para definir el modelo, que como hemos dicho es 2, de este parámetro epsilon, que es la fracción estimada de espúreos en nuestros datos, y de esta probabilidad p. Esta probabilidad p es la probabilidad que nosotros deseamos de tener una muestra que contenga, al menos una muestra que no contenga datos espúreos. Y esta probabilidad generalmente se pone bastante alta para que entre todas las muestras por lo menos tengamos una que no tenga espúreos. De todas estas muestras, cuando tenemos alguna de ellas que ha sido calculada con un espúreo, generalmente lo que sucede es que este modelo es erróneo y recibe un número pequeño de votos del resto de los datos. A partir de estas muestras aleatorias y de estos modelos, escogemos el que mayor número de votos tiene y definimos los puntos dentro del threshold como inliers, los de fuera como outliers, y volvemos a estimar nuestro modelo, pero esta vez en lugar de con la muestra aleatoria, con todos los puntos que han votado por ese modelo. Si después de estimar de nuevo este modelo, alguno de los puntos que habíamos clasificado como outliers queda dentro de la incertidumbre del modelo, lo rescatamos. En este caso, este punto sigue estando fuera de la región de incertidumbre del modelo y por tanto sigue siendo outlier y bueno, lo clasificamos como tal. La contribución que realizamos nosotros a RANSAC es la incorporación de información probabilista a priori por el hecho de tener una secuencia. Cuando tenemos en lugar de datos separados tenemos una secuencia, podemos asumir un modelo de velocidad constante para la cámara por las limitaciones físicas de la cámara, que nos va a dar una información a priori del modelo. Y en lugar de estimar el modelo basándonos únicamente en los datos, vamos a estimarlo basando en los datos y en la estimación a priori de dónde va a estar esa cámara. Esto, ¿cómo se traduce en nuestro ejemplo sencillo de la recta? En este caso, tenemos un conjunto de datos, que son todos estos puntos, y tenemos una estimación a priori probabilista, tenemos esta incertidumbre, de dónde va a estar nuestra recta. La ventaja de tener la información a priori es que ahora el mínimo número de puntos para definir el modelo se reduce, porque tenemos esta información a priori, tenemos este a priori de recta, y podemos calcular el modelo con la información a priori y únicamente un punto en lugar de necesitar 2. Los pasos del algoritmo RANSAC son los mismos. En primer lugar tenemos la generación de muestras aleatorias, solo que en este caso las muestras aleatorias son únicamente de un punto y no de 2 como antes. Lo que sucede al tener modelos definidos únicamente por un punto y no por 2 es que en esta fórmula el número de muestras aleatorias que necesitamos para tener al menos una libre de espúreos con probabilidad p es menor que en el caso anterior y por tanto tenemos un algoritmo de detección de espúreos mucho más eficiente. Y esta es un poco la clave del One Point RANSAC, la clave del algoritmo de nuestra contribución, del algoritmo que proponemos. El resto es exactamente igual a como he comentado antes. Elegimos la propuesta más votada. A partir de la propuesta más votada definimos como inliers todos los puntos dentro del threshold y volvemos a estimar
Y bueno, los puntos de fuera de momento los ponemos como outliers. Volvemos a estimar el modelo, esta vez con todos los puntos, y cuando estimamos el modelo con todos los puntos nos preguntamos si en la incertidumbre ahora del modelo los puntos que anteriormente habíamos definido como outliers siguen siendo outliers o no. Y en este caso este punto de aquí nos cae dentro de la región de incertidumbre tras estimar el modelo, con lo cual lo redefinimos como inliers, lo rescatamos del grupo de outliers, lo redefinimos como inliers, volvemos a estimar nuestro modelo considerando este punto ahora inlier, y si este punto sigue siendo outlier, aquí terminamos nuestra estimación. En esa transparencia me gustaría enseñaros el algoritmo de One Point Ransack, pero esta vez con una ilustración que tiene que ver más con la visión. Empezamos con una estimación en un instante K, es decir, en un frame cualquiera. Para el frame siguiente, con nuestro modelo de movimiento, modelo de velocidad constante para la cámara, podemos hacer una estimación de dónde van a estar, los puntos que teníamos estimados hasta ahora en la nueva imagen. Y para ello, bueno, predecimos el movimiento de la cámara, predecimos dónde va a estar la cámara, y los puntos los proyectamos en la nueva posición estimada de la cámara. La incertidumbre de los puntos va a aumentar porque nuestra predicción va a ser incierta. Sabemos que tenemos un modelo de velocidad constante, pero tenemos que darle una incertidumbre mayor. Y podéis ver aquí que tenemos, como os he dicho, los datos, los puntos son estos puntos verdes de aquí, estas cruces, y tenemos una estimación a priori, una información a priori, que son estas elipses rojas, que es la estimación, la predicción de la medida, es decir, dónde va a estar nuestros puntos con el modelo de velocidad constante de la cámara. Lo que hacemos es elegir uno de estos puntos y realizar una actualización del estado, es decir, de la posición de la cámara y de la posición de los puntos, considerando únicamente una medida, uno de los puntos, como hemos hecho en el caso anterior de la recta. Y esto es lo que nos sale. Haciendo una actualización con los puntos, con uno de los puntos, vemos que en este caso de aquí, este punto era un outlier, es decir, el emparejamiento de este punto era esta ventana de aquí y no esta, y lo definimos como outlier. Y este punto de aquí, lo que sucede es que su emparejamiento estaba bastante lejos de la predicción y por ello lo consideramos de momento outlier, pero no es de esa manera. Una vez que tenemos, esta es una de las muestras aleatorias, en concreto la que recibe más votos. Con la muestra aleatoria que recibe más votos y con todos los puntos que definimos como outliers, volvemos a calcular nuestro modelo y calculamos la incertidumbre de dicho modelo. Con la incertidumbre de dicho modelo podemos ver ahora que el emparejamiento que era inlier ahora se encuentra dentro de la región de incertidumbre del modelo y por tanto lo rescatamos de los outliers y lo definimos como inlier, y este de aquí sigue estando fuera de la región de incertidumbre del modelo y por tanto sigue siendo un outlier y lo dejamos como tal. Hemos dicho anteriormente que la ganancia del One Point Ransack residía en que al emplear un menor número de puntos para definir el modelo, necesitábamos menos iteraciones, menos muestras aleatorias que probar en nuestros datos. Y por daros un valor numérico, asumiendo una fracción de espúreos de un 50% y una probabilidad de obtener al menos una muestra aleatoria libre de espúreos, con nuestro algoritmo de One Point Ransack podemos reducir el número de muestras aleatorias que hay que realizar de 146 que habría que realizar si no consideramos información a priori, y necesitamos 5 emparejamientos para calcular el movimiento de la cámara. Lo reducimos a 7 si consideramos que únicamente necesitamos 1 y tenemos esa información a priori del movimiento de la cámara. Como podéis ver, la reducción es bastante apreciable y por tanto el considerar estos priors, esta información a priori probabilista del movimiento de la cámara,
la explotación de esos sprayers nos permite hacer una detección de espureos mucho más eficiente que en el caso general. Con las dos contribuciones geométricas que os acabo de explicar, con esta parametrización inverse depth que expliqué primero y con este rechazo de espúreos eficiente que llamamos one point ransack, podemos realizar experimentos como los que os muestro en estas figuras. En estas figuras se ve una vista aérea del Politécnico de Milano, de Milán en concreto, y lo que vemos es un robot se ha trasladado a través de este Politécnico de Milano y hemos realizado la estimación de la trayectoria del robot usando la cámara monocular, y la trayectoria de la cámara monocular la tenéis en negro, y la hemos comparado con la trayectoria que nos ofrece el GPS, que la hemos pintado en rojo. Y podéis ver aquí que los resultados de estimación, utilizando las dos contribuciones anteriores, son bastante precisos. De hecho, el error que obtenemos de estimación de la trayectoria de la cámara con estas técnicas es en general un 1% de la longitud de la trayectoria. Y podéis ver que hemos hecho trayectorias bastante largas. Esta de la imagen de la derecha es una trayectoria de 650 metros y de 24.000 imágenes a lo largo de 15 minutos. Y en la trayectoria de la izquierda utilizamos, además de la cámara, la odometría de ruedas del robot. Esto nos permite hacer trayectorias un poquito más largas, de 1 kilómetro y 300 metros, 54.000 frames en 30 minutos de vídeo, y como veis la trayectoria es tan precisa como os muestro aquí. Y os quería enseñar también el vídeo del experimento, que es el siguiente. A la izquierda veis las imágenes que está recogiendo la cámara. También podéis ver en rojo los emparejamientos que estamos utilizando para calcular la trayectoria de la cámara, y los emparejamientos que podéis ver en morado son los emparejamientos que está rechazando nuestro algoritmo de one point ransack. Y a la derecha podéis ver la estimación de la trayectoria de la cámara. También quería destacar en este vídeo que toda esta estimación se puede realizar en tiempo real en un ordenador genérico. A continuación me gustaría describir dos aplicaciones basadas en este sistema de visión descrito anteriormente, que puede funcionar en tiempo real y que contiene estos dos aspectos: este modelado proyectivo de la escena y esta detección de espúreos eficiente basada en la incorporación de información sobre la secuencia, de esas restricciones de secuencia. La primera de ellas es la aplicación a cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica es un tipo de cirugía mínimamente invasiva en la cual los útiles quirúrgicos y un endoscopio, que no es más que una cámara, se introducen por dos incisiones a través del paciente, y el cirujano puede observar el interior del paciente a través de las imágenes del endoscopio y puede realizar la intervención quirúrgica que se desee con el instrumental quirúrgico. En concreto, el caso que estáis viendo aquí es una cirugía endoscópica de una hernia en la pared abdominal, y es el caso que hemos estudiado con las técnicas descritas anteriormente. ¿Para qué puede servir un SLAM monocular en cirugía por laparoscopia? Pues las aplicaciones que hemos visto son dos. La primera de ellas, la medición de la hernia, en este caso la medición del defecto, sin tener que, a partir de las propias imágenes y sin tener que insertar material de medida adicional como esta cinta métrica. Por supuesto, si el SLAM monocular está haciendo una reconstrucción 3D de la escena, en este caso de la cavidad abdominal, podemos medir la distancia de la hernia. Y por otro lado, la otra aplicación es la generación, la inserción de un elemento virtual de este círculo, que es donde el cirujano debería poner la malla para evitar que la hernia vuelva a salir. Y bueno, esta inserción virtual ayuda al cirujano en esa colocación de la malla. Y me gustaría enseñaros un vídeo de esta
un vídeo demostrativo de esta aplicación. En primer lugar vemos la imagen que os he mostrado antes, la cirugía laparoscópica en una hernia de pared abdominal, y el cirujano lo primero que hace en la imagen del endoscopio es seleccionar la herramienta para dar una una medida de la escala real de la escena, y a continuación rodea el defecto, rodea la hernia de la pared abdominal con una herramienta gráfica. Y a partir de aquí, y a partir únicamente de las imágenes que recoge el endoscopio, que lo podéis ver aquí manejado por el cirujano, el SLAM monocular se encarga de realizar una reconstrucción 3D de puntos salientes en la cavidad abdominal, y en concreto de los puntos inicializados por el cirujano rodeando el defecto, a partir de los cuales podemos tener una medida de dicho defecto y podemos generar esta inserción virtual que veis en la derecha, que ayudará al cirujano a colocar la malla para reparar este defecto, para reparar la hernia. La siguiente aplicación que os voy a mostrar es un ejemplo de beam picking. El beam picking consiste en que un brazo robótico, este que veis aquí, agarre piezas de un montón de piezas de un contenedor en el que las piezas están desordenadas y las coloque de manera ordenada en otro contenedor. Y en este caso las técnicas de SLAM monocular nos van a servir para posicionar de manera muy precisa el brazo robótico con respecto a las piezas y de esta manera poder agarrarlas. Este trabajo se ha hecho en colaboración con Infaimon y ha sido financiado parcialmente por dos programas de transferencia tecnológica, el programa TRACE y el programa Impacto, financiados los dos por el primero por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el segundo por el Ministerio de Economía y Competitividad. Y os voy a enseñar también un vídeo demostrativo de esta aplicación. Podéis ver aquí el brazo robótico. En este caso, en lugar de una cámara monocular, estamos utilizando una cámara estéreo, y podéis ver cómo el robot, con ese posicionamiento tan preciso, es capaz de agarrar las piezas y colocarlas de manera ordenada en otro contenedor, en otro lugar. A pesar de la madurez de estas técnicas tradicionales de visión basadas en geometría, no están exentas de limitaciones, y es lo que querría explicar a partir de esta figura. Me voy a referir al caso robótico, pero yo creo que una discusión similar se podría hacer para muchas de las aplicaciones de estas técnicas de visión 3D. La pregunta, esta figura muestra la salida habitual de un sistema de visión 3D o de Structure for Motion o de SLAM monocular, como el que hemos visto, y la pregunta que podríamos plantearnos dentro del ámbito robótico es, ¿esta estimación sería útil para un robot, esta estimación de un SLAM monocular? Podemos ver, por ejemplo, que la trayectoria ha sido estimada con bastante precisión, la trayectoria de la cámara, y esa parte sería útil, pero sin embargo podemos ver que la estimación de la escena es bastante poco útil. En concreto tiene dos limitaciones, y es que es una estimación cuasi vacía, es decir, solamente conocemos la posición 3D de un conjunto de puntos que eran los puntos salientes en la imagen, y en el espacio entre dichos puntos no sabemos qué es lo que sucede. Por otro lado, también es una estimación de un bajo nivel semántico, es decir, solo tenemos la posición 3D de una serie de puntos, no sabemos esos puntos de dónde han venido, si han venido de una mesa, del suelo, del techo o de un abrigo colgado en una percha. Por tanto, un robot lo que necesitaría para interactuar con su entorno de manera segura son mapas densos y semánticos. Un ejemplo de mapa denso es este que os enseño aquí, construido por un sensor láser, y un robot necesitaría este tipo de mapas para navegar por su entorno, por el espacio libre, sin colisiones. Y también necesitarían mapas semánticos. Por semántico entiendo que parte de la estimación de la escena tenga anotaciones de alto nivel semántico. Por ejemplo, que una parte de la escena, esta de aquí, esté anotada como taza. Estas anotaciones o este nivel semántico alto sería necesario para que un robot ejecute tareas de alto nivel. Por ejemplo, si quisiéramos comandar a un robot agarra la taza,
necesitaríamos parte de la escena 3D anotada como taza para que el robot ejecute dicha tarea. Voy a enseñaros ahora muy rápidamente unas cuantas aproximaciones de estimación densa de la escena. Empezará con las aproximaciones basadas en planos o la asunción de Manhattan. Utilizando la asunción de Manhattan, que quiere decir que asumimos que nuestra escena está formada por un conjunto de planos dominantes. Esta aproximación, por supuesto, es válida en escenas de interior y en entornos urbanos, pero no es válida en general, no será válida por ejemplo, en un entorno de exterior, en una montaña o en el campo. Y bueno, sí que voy a enseñaros unos resultados de un trabajo en el que participé yo, aunque hay muchos trabajos utilizando esta asunción. El pipeline de todos los trabajos es más o menos similar. Partimos de un conjunto de imágenes de una escena, en la que la escena está formada por un conjunto de planos. En primer lugar, lo que hacemos es una reconstrucción 3D utilizando Extractor from Motion o utilizando SLAM monocular, con lo cual tenemos las posiciones de las cámaras que tomaron las fotos y tenemos esta reconstrucción de algunos puntos salientes de la escena que, como he comentado antes, es una reconstrucción cuasi vacía. Lo que hacemos a continuación es, a partir de estos puntos 3D, nos planteamos unas hipótesis de planos y estas hipótesis de planos las comprobamos mediante la consistencia fotométrica con las imágenes, relacionando cada plano con cada una de las imágenes a través de la homografía y comprobando que las texturas son coherentes en todas las imágenes. Y si son coherentes, reconstruimos esa parte de la escena con ese plano, y si no son coherentes, quiere decir que ese plano no es una hipótesis válida en ese punto. Los resultados que podemos obtener con este tipo de técnicas son los que veis aquí. Podéis ver que la estimación de la escena es mucho más densa, aunque todavía tiene algunos defectos o algunas áreas donde la reconstrucción no es muy buena. Y por supuesto esto tiene la limitación de que no es válido para escenas que no cumplan esta asunción de Manhattan, para escenas que no estén formadas mayoritariamente por planos. Tenemos otra serie de aproximaciones basadas en métodos variacionales, y bueno, la más representativa de ellas es el denominado DTAM, Dense Tracking and Mapping, de Newcomb, Lovegrove y Davison. Estas aproximaciones basadas en métodos variacionales son densas, pueden reconstruir un valor de profundidad para cada píxel y de manera tan precisa como podemos ver en esta imagen. Además, estas técnicas basadas en métodos variacionales son fácilmente paralelizables, de tal manera que podemos explotar toda la capacidad de cálculo paralelo que tienen las tarjetas gráficas actuales. Y de hecho este trabajo de TAM, este tipo de reconstrucciones las puede hacer en tiempo real. Y por último, por supuesto, la aparición de cámaras RGBD con información de profundidad para cada píxel y con un bajo coste, por supuesto nos han hecho una alternativa muy viable para tener estas reconstrucciones densas. Respecto a la estimación de alto nivel semántico, se ha realizado un gran esfuerzo, sobre todo por parte de la comunidad de visión por computador, pero también de la comunidad robótica, pero el tema todavía no está resuelto, el tema todavía plantea un reto importante, tiene un reto importante investigador. En esta última parte del seminario voy a comentar acerca de dos trabajos en esta dirección en los que he participado. El primero de ellos es lo que denomino el SLAM semántico, o el reconocimiento y registro 3D de objetos de interés en un mapa de SLAM visual tradicional. Y en el segundo de los trabajos se explora el uso de vídeos débilmente anotados, por ejemplo vídeos de YouTube anotados con un tag, para mejorar la construcción de modelos para reconocimiento de objetos en imágenes. Vamos con el primero de estos trabajos. El reconocimiento y registro de objetos, o SLAM semántico, consiste en añadir ciertos objetos de interés a los mapas cuasi vacíos que vimos al principio de este seminario. Esto lo vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a partir, al igual que en el SLAM
que vimos al principio del slam monocular que vimos al principio de este seminario, de una secuencia de imágenes, pero también de una base de datos que contiene modelos de ciertos objetos de interés que vamos a querer reconocer y posicionar en la escena. Estos modelos están formados por la localización relativa de varios puntos surf extraídos en varias imágenes del objeto. A partir de la secuencia de imágenes, a partir del vídeo, el algoritmo de slam monocular al que me referí en la primera parte de este seminario va a realizar la estimación de la trayectoria de la cámara y la estimación de una serie de puntos salientes en las imágenes, la estimación 3D. Por otro lado, un segundo thread va a realizar el reconocimiento de objetos. Este reconocimiento se realiza buscando emparejamientos entre puntos surf de las imágenes de la secuencia y los puntos surf de los modelos de los objetos. Cuando hemos encontrado un conjunto de emparejamientos de puntos surf, tenemos una hipótesis de objeto. Lo que hacemos es comprobar la consistencia geométrica, es decir, comprobar que hay una transformación geométrica plausible que nos explica todos estos emparejamientos. Y si estos emparejamientos son plausibles geométricamente hablando, lo que vamos a hacer es coger este modelo de objeto e insertarlo en el mapa 3D de la escena. Y a continuación vamos a ver un vídeo que muestra todo esto. En esta primera parte del vídeo lo que vemos es la creación de un mapa de slam monocular, como hemos hecho al principio de este seminario. Estamos estimando la trayectoria de la cámara y estamos estimando la posición 3D de un conjunto de puntos salientes en la escena. Aquí vamos a tener una serie de objetos de interés, uno de los cuales es este bote de zumo, y un algoritmo de reconocimiento de objetos está intentando encontrarlos en la escena. Y en este momento se han encontrado una serie de emparejamientos surf, se ha comprobado la consistencia geométrica y tenemos que ahí se encuentra el bote de frutas y hemos insertado el modelo en la escena. Podéis ver en este modelo insertado que al principio de la estimación se mueve apreciablemente. Esto es debido a que, como estamos recogiendo nuevas imágenes de la secuencia, seguimos recibiendo nuevas imágenes en la secuencia y seguimos traqueando el objeto, la posición del objeto que hemos insertado al principio a partir de dos imágenes se va refinando a medida que el algoritmo de SLAM va estimando con mayor precisión los puntos de este modelo. A continuación vamos a ver la inserción de otro objeto de interés, que es esta réplica de una furgoneta Volkswagen. Aquí hemos encontrado los emparejamientos y con la transformación entre el sistema de referencia del modelo y el sistema de referencia SLAM somos capaces de introducir esta furgoneta en el mapa de la escena. Y de esta manera podemos seguir introduciendo objetos y al final de todo el proceso lo que tenemos es un mapa que combina estos puntos salientes en la imagen, este mapa cuasi vacío, con la localización, el registro 3D de un conjunto de objetos de interés, de tal manera que el mapa sigue estando cuasi vacío, pero si un robot quisiera interaccionar con estos objetos, sí que tiene su localización 3D, su posición, y parte del mapa está anotado como correspondiente a esos objetos. Para finalizar, el último trabajo que quisiera mostraros acerca de generación de modelos de alto nivel semántico es el uso de vídeos para mejorar los modelos de objetos para reconocimiento visual. En esta primera transparencia podéis ver un resumen del algoritmo. Vamos a partir de un conjunto de vídeos de entrenamiento que hemos descargado de YouTube, buscando en dicha herramienta en YouTube el nombre del objeto del que queremos construir el modelo. En este caso, avión. En dichos vídeos vamos a extraer un conjunto de tubos, llamando tubos a una serie de regiones espaciotemporales que contienen distintas partes de la imagen. Vamos a extraer, como digo, un conjunto de tubos candidatos
entre los cuales el objeto de interés va a estar presente. Destacar que solo está presente en alguno de ellos, no en todos. Otros van a corresponder a otras partes de la imagen que no son el objeto de interés, el avión. Vamos a extraer de manera automática de todo este conjunto de tubos aquel que contiene al objeto de interés, en este caso el avión, y una vez que tenemos los tubos o esas regiones espaciotemporales que contienen el objeto de interés, el avión, vamos a samplear una serie de frames de esos tubos, y con estos frames vamos a aumentar los datos de entrenamiento que tenemos para un detector de objetos y en consecuencia, en principio, deberíamos mejorar en la detección de objetos. Más en detalle, la extracción de tubos la vamos a realizar de la siguiente manera. En cada uno de los vídeos, en este por ejemplo hemos buscado con el término gato, vamos a hacer un tracking denso de los puntos del vídeo y vamos a segmentar dichos tracks atendiendo a su movimiento. Y por tanto vamos a obtener clústeres de puntos que se mueven de manera consistente. Y esos clústeres de puntos que se mueven de manera consistente vamos a suponer que pertenecen a distintas partes de la escena. Con cada uno de estos clústeres vamos a crear los tubos. Y fijaos en este ejemplo, tenemos varios clústeres a partir de este vídeo. Los más grandes son el clúster de puntos rojos y el clúster de puntos azules. El clúster de puntos rojos podéis ver que más o menos contienen al gato. Y el clúster de los puntos azules contienen más o menos el fondo de la escena. Y después tenemos otros dos clústeres, otros dos tubos, que son minoritarios. Uno de ellos contiene la cara del gato y además tiene una pequeña deriva. Si os fijáis en este tercer frame está bastante lejos de la cara del gato. Y el otro contiene parte de la pierna del gato y es bastante pequeño y en los siguientes frames ya no aparece. De todos estos tubos que hemos extraído del vídeo, como he dicho, vamos a querer seleccionar aquellos en los que se encuentra el objeto de interés. ¿Cómo se realiza esta selección de tubos? Pues vamos a realizarlo mediante la minimización de una energía E sobre una determinada configuración de tubos L, sobre todos los vídeos de entrenamiento, y bueno, atendiendo a ciertos parámetros alfa que aprenderemos por entrenamiento. Dicha energía tiene esta formulación que enseño en esta transparencia, tiene términos unarios que dependen de un único vídeo y términos binarios que dependen de parejas de vídeos. En cuanto al potencial unario, está formado por estos tres términos. El primero de ellos se refiere a la homogeneidad del tubo a lo largo del tiempo, y lo que hacemos es comparar descriptores de imágenes en cada frame del tubo a lo largo del tiempo, y preferimos aquellos tubos que se parecen a lo largo del tiempo porque eso quiere decir que esos tubos no van a tener deriva, es decir, van a estar siempre refiriéndose al mismo objeto. Si os fijáis, por ejemplo, en este tubo pequeñito, en este ejemplo, observaréis que tiene deriva, que no siempre se refiere a la misma porción de objeto. Este segundo término codifica la preferencia por tubos que estén centrados con respecto al vídeo, es decir, que no toquen los bordes del vídeo. ¿Esto por qué lo preferimos? Porque asumimos que los tubos que tocan los bordes del vídeo van a pertenecer más bien al fondo de la escena que al objeto de interés, y podéis verlo en este caso en este tubo de aquí, grande. Y vamos a tener un último término de objectness. Este término codifica la saliencia de un tubo con respecto al resto de la escena, y preferimos objetos salientes porque preferimos partes o tubos salientes porque vamos a asumir que el objeto es saliente con respecto al fondo de la escena, y utilizamos la medida de objectness definida en este artículo. Respecto a los potenciales binarios, los potenciales que dependen de tubos en distintos vídeos, vamos a preferir aquellos tubos que se parezcan entre distintos vídeos, y esto es porque si estamos buscando un mismo objeto en distintos vídeos, obviamente los tubos que más se parezcan dentro del vídeo tendrán más probabilidad de pertenecer al mismo objeto. Y esta similitud entre tubos de distintos vídeos también lo comparamos con descriptores de imagen y bueno, a lo largo de los vídeos. Y por último, cada uno de estos potenciales tiene un determinado peso que codifica su importancia en el esquema final y que vamos a aprender mediante a través de datos de entrenamiento.
Tras elegir los tubos que contienen el objeto de interés, todavía nos va a quedar un punto importante para construir modelos para reconocimiento de objetos en imágenes, y es el siguiente. De manera general, los objetos en los vídeos van a aparecer con gradientes más pequeños que en las imágenes, debido a varias razones, como pueden ser motion blur o la compresión de los vídeos de YouTube. Aquí en esta gráfica podéis ver de hecho una comparativa de la energía de los gradientes para imágenes del Pascal Dataset, es decir, imágenes estáticas en rojo, y la energía de los gradientes para las imágenes de los vídeos que descargamos en YouTube en azul. Si os fijáis, la energía siempre es más alta para imágenes. Esto lo que quiere decir es que los vídeos y las imágenes pertenecen a distintos dominios, y si realizamos el entrenamiento de un clasificador en vídeos, su aplicación a imágenes dará malos resultados. La solución consiste en aplicar unas técnicas conocidas como Transfer Learning, que precisamente estas técnicas lo que hacen es transformar los modelos aprendidos en un dominio para su uso en otro dominio. De todas estas técnicas de Transfer Learning, probamos varias de ellas, y la que mejores resultados da es la conocida como interpolación lineal, que básicamente interpola linealmente entre los resultados de un clasificador en uno de los dominios, concretamente en nuestro caso en el de vídeo, y un clasificador en otro de los dominios, en el de las imágenes. Los resultados de este trabajo están resumidos en estas tablas que tenéis aquí. Cada una de estas dos tablas, lo primero que podéis fijaros es en que en cada una de estas dos tablas muestra resultados para dos modelos de reconocimiento, en concreto DPM, que es el Deformable Parts Model de Felsensvalve, y el SPM, que es una bolsa de palabras de descriptores SURF. A continuación, la primera de las tablas compara resultados de reconocimiento cuando el entrenamiento se ha realizado en imágenes anotadas manualmente, y es este BOC que tenéis aquí, cuando el resultado de reconocimiento cuando el entrenamiento se ha hecho en imágenes con vídeos manualmente anotados, y es esta fila que tenéis aquí como VMA, y resultados de clasificación cuando el entrenamiento se ha hecho en vídeos donde los tubos se han seleccionado automáticamente con el algoritmo que describí anteriormente, y es la fila que tenéis aquí como vid. De esta tabla podemos sacar dos conclusiones. La primera de ellas, es que el reconocimiento, el average precision, cuando entrenamos sobre vídeos manualmente anotados y cuando entrenamos sobre vídeos que no han sido manualmente anotados, cuyos tubos se han seleccionado de manera automática, los resultados son muy parecidos, y esto valida pues el algoritmo que os he presentado de selección automática de tubos. Y la segunda de las conclusiones es que estos dos resultados son mucho peores que el average precision de la clasificación hecha entrenando en imágenes. Esto es debido a que las imágenes y los vídeos, como he comentado anteriormente, pertenecen a distintos dominios, y la solución consiste en aplicar técnicas como he comentado, de Transfer Learning. Y si os fijáis en esta tabla, en la última de las columnas, la que está en verde, podéis ver que la interpolación lineal entre imágenes manualmente anotadas y vídeos con los tubos automáticamente seleccionados mejora los resultados sobre el entrenamiento en imágenes manualmente anotadas. Y en esta tabla en concreto no hay resultados absolutos, sino que tenéis en esta tabla los incrementos con respecto al caso de imágenes anotadas. Con ambos modelos de reconocimiento, los resultados utilizando vídeos débilmente anotados mejoran sobre el caso de utilizar únicamente imágenes. Esto es todo lo que os quería contar. Las conclusiones de este seminario. He comenzado definiendo el problema de la visión 3D a partir de vídeos, y os he comentado dos aspectos importantes: la necesidad de un modelo proyectivo para puntos de bajo paralaje y la incorporación de restricciones de secuencia, de priors de secuencia, que pueden ser usados para la detección de espureos en el algoritmo RANSAC para obtener una detección de espureos muy eficiente.
Hemos visto que los resultados de un sistema construido con estas dos técnicas eran muy buenos en cuanto a la precisión de la localización de la cámara y en cuanto a su eficiencia, y podían ser usados en tiempo real. El campo está, por tanto, maduro y hay algunas aplicaciones de transferencia tecnológica ya en marcha. En principio os he comentado dos en las que he trabajado yo, pero por supuesto con estas técnicas o con técnicas similares hay muchas más. Sin embargo, estas técnicas tradicionales tienen dos limitaciones importantes, que son el que los modelos de la escena o los mapas son no densos, de hecho son cuasi vacíos, solo reconstruyen puntos salientes en la imagen, y que tienen bajo contenido semántico, solo sabemos la posición 3D de ciertos puntos, no sabemos qué significan esos puntos. Respecto a la primera de las limitaciones, hay varias aproximaciones exitosas de mapeado semántico. En primer lugar tenemos las aproximaciones basadas en métodos variacionales, y en concreto os he enseñado una figura del DETAM, que generan reconstrucciones totalmente densas y en tiempo real gracias a la paralelización en tarjetas gráficas. Hemos visto un trabajo de reconstrucción densa basada en modelos de Manhattan, es decir, asumiendo que la escena está formada por planos, y por supuesto tenemos la alternativa de las cámaras RGBD. En cuanto al mapeado semántico, es todavía un reto investigador, es decir, el problema no está resuelto, y he comentado dos trabajos en los que he participado. En el primero de ellos hemos hecho reconocimiento de objetos y registro 3D de dichos objetos en tiempo real, y en el segundo de ellos hemos mejorado modelos de reconocimiento mediante la adición de vídeos débilmente anotados, es decir, únicamente a partir de encontrados o añadidos a partir de una búsqueda en YouTube con el término de interés. Y esto es todo. Me gustaría agradeceros de nuevo vuestra atención y por supuesto estoy a vuestra disposición si tenéis cualquier pregunta, cualquier aclaración o cualquier curiosidad.